Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero hacer este video porque pude escuchar al contratista, ahora es contratista, porque es el abogado del desarrollador del proyecto de Cliff, hacer unas expresiones en WKQ, el ex gobernador Alejandro García Padilla, donde fue a WKQ no como abogado litigante, es como abogado mediático, porque como abogado litigante, pues Cacumen no tiene mucho. Entonces, como único puede influir esta persona es interviniendo en los medios y tratando de llevar las cosas a su manera, según su tono, porque el juez del caso fue nombrado por Alejandro García Padilla. Así que Alejandro García Padilla influye de forma mediática al intervenir en este caso. Este señor, el abogado del desarrollador, Alejandro García Padilla, dice que estas personas son tan buenas que incluso demolieron las estructuras sobre las cuevas golondrinas antes de que se le ordenara el tribunal. Y hay que ser bien imbécil para usted decirle eso a las personas cuando el país entero vio que desde el 2019 se está exigiendo a estas personas que hagan lo que se supone que hubiese hecho cualquiera que respetara el orden jurídico de este país, si es por eso que los quiere tratar de proyectar. Y peor aún, que cuando el juez Johnny Reyes hace la determinación de demolición, le da 7 días. Estas personas pidieron 30 días adicionales para poder completar con la demolición. Así que Alejandro, usted es un mentiroso, pero un mentiroso se engaña a usted, porque este pueblo no es idiota, te engañas tú. Después dice Alejandro García Padilla que él fue el que protegió en Puerto Rico el calzo y que incluso protegió grandes partes de terrenos en Puerto Rico. Y señor Alejandro García Padilla, mire, el lugar que usted está defendiendo hoy para que se destruya es zona del calzo. Qué casualidad que bajo tu administración entonces se altera el ordenamiento territorial y se convierte ese lugar en residencial turístico, y años más tarde usted es el cliente de las personas que están tratando de desarrollar un área que es del calzo. Así que, Alejandro, tengo que decirle que por más residencial que tenga, usted podrá cambiar la zonificación si a usted le da la gana, pero el sistema geológico no se altera por un cambio en planificación y ordenamiento territorial. ¿Usted entiende eso, ex gobernador? ¿Usted lo entiende? Porque usted es un ignorante. Podrá tener algún título de abogado y poder litigar en corte, pero hasta ahí. Y no venga a decir que usted ahora es el salvador de las tierras en Puerto Rico, porque te recuerdo que todos los desarrollos que se hicieron ilegalmente en las zonas costaneras también fueron avalados por su administración. Y que justo al lado de esto que se está peleando allí está la casa de Anaudi, donde todos ustedes se reunían a recoger dinero. Usted le dijo eso al país, usted le dijo eso a Rubén Sánchez, ¿verdad que no? Pero alguien se lo tiene que decir. Entonces el proyecto es ilegal porque no tiene una declaración de impacto ambiental. Entonces, si a usted tanto le preocupaba el desarrollo en Puerto Rico, que se respetara todo estos fenómenos ambientales, ¿por qué usted está avalando un proyecto sin una declaración de impacto ambiental donde van ahora a hacer un sinnúmero de propiedades enclavadas? Porque el origen, la entrada y el acceso a ese proyecto es un proyecto que está dentro del proyecto ilegal del muelle de azúcar, donde ya hubo una determinación del tribunal, por el juez que usted nombró, por el juez que ahora usted en sala no se atreve a ir y dice que siempre está enfermo, pero entonces para ir por ahí a WKQ y a todos los medios decir estupideces, usted no tiene ninguna enfermedad. Tenemos en línea al exgobernador Alejandro García Padilla. Buenos días. Buenos días, Rubén, qué alegría escucharte y por supuesto a través tuyo poder compartir con todos los compatriotas puertorriqueños. ¿Usted es abogado de quién en Aguadilla?
Bueno, en este momento soy abogado de una compañía que se llama The Clift, que obviamente con todos los permisos y todas las de la ley, está desarrollando un proyecto residencial turístico. Esto no tiene nada que ver con las estructuras que están sujetas a demolición en la Cueva de la Golondrina. No, o sea, esas estructuras que se están demoliendo, que se demolieron, yo no lo sé, son del mismo dueño, pero este es otro proyecto. Y agradezco que hagan la pregunta de esa forma, Rubén, porque había personas que están diciendo, obviamente por ser inflamatorias y con la gana de mentir, que es el desarrollo sobre las cuevas de la Golondrina. Ese es el que se ordenó la demolición, a mi juicio, correctamente por la Corte. Okay. Este proyecto es cercano, pero es otro proyecto. Y este proyecto tiene los permisos. Tiene los permisos. Tiene los permisos. ¿Y cuál es el problema? Pues Rubén, que hay gente que se opone a todo. Mira, digo, y obviamente hay vecinos que pues quisieran que solo su casa esté allí, ¿no? Y que más nadie pueda disfrutar de este país. Yo, en mi gobierno, como tú sabes, más que duplicamos el terreno protegido en Puerto Rico. O sea, cuando yo inicio como gobernador, solo 8% de las cuerdas de tierra puertorriqueñas estaban protegidas. Cuando yo me voy, más del 17%, o sea, que más del doble. O sea, que para hablarme del tema a mí, o sea, las personas deberían un poco estudiar antes, ¿verdad? Los que andan criticando por ahí. Este proyecto, o sea, el desarrollo tiene que ir ¿verdad? A la mano, contiguo con la conservación. Hay unos lugares para desarrollo y unos lugares para conservación. Para eso hicimos el plan de uso de terreno. Y el plan de uso de terreno establece aquello allí como residencial turístico. Y eso es lo que se está utilizando. Y ahora mismo ese proyecto turístico residencial está viento en popa. Pues hubo una impugnación en la Corte por gente con derecho, ¿verdad?, a reclamar en el tribunal. Hicieron lo que la gente seria hace, que es que va a la Corte, ¿no? Y reclama. Y en la Corte admiten al tribunal que no pueden probar los daños que reclaman en su demanda. Entonces nosotros presentamos una moción de desestimación, ellos presentaron su alegación correspondiente y estamos esperando ¿verdad? la determinación de la Corte. Pero en Corte abierta, los abogados, ¿verdad?, compañeros del foro, admiten que el daño que reclaman en la demanda, es decir, que los permisos se obtuvieron con información incorrecta o falsa o fraudulenta, eso no se pudo probar porque no existe información falsa ni información fraudulenta o incorrecta. Pero obviamente no se puede probar lo que no existe. Ok, más allá de el proceso en el tribunal que se dilucidará próximamente, ¿ha habido algún tipo de incidente no de tribunales relacionado a ese desarrollo? Bueno, que yo conozca los incidentes que tenían que ver con la otra Esos estructura. han ocurrido. Exacto. En cuanto a ¿verdad? Como tiene los permisos, es un proyecto distinto. El que sean del mismo dueño de aquellas tierras no hace todo ilegal, ¿verdad? Aquel proyecto, pues ya la Corte decidió, y antes de que la Corte concluyera, ¿verdad?, el dueño decidió demoler las estructuras antes de que la Corte se lo ordenara. O sea que me parece a mí que y les digo, y la Corte pues acogió, ¿verdad?, muy bien, un buen juez, acogió la decisión de la parte. Y aquí es un tema muy, muy importante. Puerto Rico es un Estado de Derecho y yo, ¿verdad?, defiendo la libertad de expresión aun cuando la expresión es en contra mía. Pero, pues, ¿verdad?, el tema es que la Corte decide que es de acuerdo a la ley y que no es de acuerdo a la ley. Hay veces que yo voy a la Corte, estoy de acuerdo con la decisión. Hay veces que no estoy de acuerdo con la decisión. Pero como abogado respeto las decisiones del tribunal cuando son a favor mío y cuando son en contra mía.